Es tiempo de fiesta, es tiempo de, ¿verdad? De celebración, de estar con la familia, de comer, de tener esos tiempos. Y realmente que es una oportunidad muy bonita de conectar, ¿verdad? Conectar con las personas a nuestro alrededor y disfrutar de ese tiempo. Y también es bonito decorar la casa, ¿verdad? Es bonito decorar el patio, el escritorio, sacar las luces. No sé, ya días no pongo de esas luces, pero antes uno hasta tenía que probar si todos los bombillitos encendían. No sé cómo son ahora, pero es una época bonita. Se compran regalos, hay gente que los prepara desde antes y bueno, es todo este ambiente, todo este tema de la Navidad. Y yo quiero preguntarles, ¿a quién le gusta al menos una de estas cosas que yo dije? Comer, familia, decorar, una. ¿A todos? Básicamente a todos, al menos una de esas cosas, si no todas o varias, les gusta. Y es que aprendamos, ¿verdad?, a valorar este tiempo, las tradiciones, el compartir, ¿no? Y esos tiempos que son muy, muy valiosos. Ahora, en sí la Navidad y la temporada no tiene absolutamente nada de malo, para nada, más bien es bonita, ¿no? Es rico disfrutar, pero sí vine a decirles que no dejemos que las luces, los regalos, los adornos, la comida nos distraigan la vista de la luz verdadera, y de la razón verdadera que es la Navidad y lo que realmente celebramos. Entonces vine a decirles, valoremos a Jesús. Veamos a Jesús, que es lo más importante en esta temporada, porque Él es la razón de la temporada. No es en la temporada entra Jesús. Jesús es la razón que nos da la temporada. Y eso quería compartírselos. Como cristianos celebramos otros, o sea, en todo tiempo, no solo en la Navidad, el hecho de Jesús, ¿no? De su nacimiento, su muerte, su resurrección, lo que hizo por nosotros. Y lo digo que celebramos todos los días en el sentido de que reconocemos eso, vivimos nuestra vida agradeciendo al Señor. Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Pero, de nuevo, tenemos esta temporada que yo me lo quise imaginar de esta forma. Yo nunca he estado en una mina, pero imaginémonos que la Navidad es una mina. Una mina, tierra, hay materiales preciosos y hay una mina de diamante. Imaginémonos que la Navidad es esta mina y nosotros como cristianos podemos aprovechar la oportunidad de que todos estamos en la mina. Sea que lo celebres o no lo celebres, estás en la mina porque es inevitable andar en ese mood, como les digo. O sea, hasta los trabajos se ponen un poquito más relax, es como que ya está ese ambiente, ¿no? Entonces todos estamos en la mina. Ahora, la diferencia es que nosotros como cristianos sabemos exactamente dónde está el diamante. Porque cuando están en una mina, los mineros andan buscando los diamantes. Los mineros andan buscando las piedras preciosas que hayan en la mina o lo que se puedan encontrar de valor. Pero nosotros tenemos ahí, como vemos en esa imagen, ya sabemos que ahí está. Y está visible, o sea, técnicamente está visible para todos, pero hay otras cosas. Y por eso les decía, nosotros que sabemos dónde está el diamante, dónde es que hay que picar para encontrarlo. Y ese diamante, ese tesoro es Jesús, es Jesucristo. Ese es el mejor regalo, ese es es la mejor piedra preciosa de toda la mina. Es lo mejor de la temporada. Jesús, que como vamos a estar aprendiendo hoy y leyendo, iba a ser llamado Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Así que quiero pedirles que antes de continuar oremos, cierren sus ojos y entreguemos este tiempo al Señor. Padre, gracias porque haces tantas cosas por nosotros, Señor, que no merecemos, pero tu gracia y tu misericordia y tu amor sobrepasa todo eso y eres tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada una de las cosas con las cuales nos has bendecido, Señor. Yo te pido fervientemente, Señor, que siempre podamos tener un corazón humilde, un corazón abierto, enseñable, para que tu palabra nos cambie, para que tu palabra transforme y renueve nuestra mente, Señor.
Ese es tu deseo, que realmente te dejemos entrar profundamente a nuestro corazón. No que sea meramente conocimiento, que está bien, pero que sea vivido, que sea real en nuestras vidas. Y que cada día podamos maravillarnos y conocerte, así sea un chin, pero que sea un poquito más, que te conozcamos, que aprendamos nuevas cosas de ti, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y que sea siempre, Señor, la gloria solamente para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestra fe es bien importante el nacimiento de Jesús y que el nacimiento del Salvador fuera a través de una virgen. Fíjense, el rey David, que dice en el Salmo 51:5, y eso está ocurriendo cuando Natán va a ver al rey David después de que había cometido el pecado con Betsabé, ¿verdad? Y ya hemos escuchado esa historia, y si no, pues te animo a buscarla. Y vemos en el Salmo 51:5 que dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Y otras versiones dicen desde que fui concebido. El antes de nacer, esas otras versiones dicen desde que fui concebido. Para ser súper simple, pues eso ocurre cuando el espermatozoide entra en el óvulo, ¿no? O sea, desde ese momento cero, ya yo soy un pecador. Desde ahí, ya soy un pecador. Y es lo que dice en este caso David. Nos vamos a ir 700, 800 años antes de que Jesús naciera, porque Dios nos dio una señal. Le dio una señal y vamos a leer la historia aquí. Y recordemos que esto que vamos a leer en Isaías 7:14 es el Antiguo Testamento y estaba escrito en hebreo. Y dice Isaías 7:14: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y para dar un breve contexto de lo que ocurre aquí en Isaías, para este momento, había un problema, una tensión en Judá. Y el rey Acaz, que es a quien Isaías va a hablar, el rey Acaz estaba recibiendo una amenaza de unos reyes que se estaban juntando para derrocarlo, ¿no? Para sacarlo. Y pues el rey, más bien, en lugar de confiar en el Señor, busca estas soluciones, ¿no? Otras soluciones. Pero Dios envía a Isaías y le lleva este mensaje, que es lo que, bueno, parte de lo que leímos, ¿no? Arriba de Isaías 14 está todo el mensaje que Dios le envía. Pero Isaías, además de eso, le invita al rey a pedirle una señal a Dios, porque él estaba diciendo: confía en el Señor, él te va, básicamente, no parafraseando, él te va a ayudar. Y acá era como que, no lo sé, como desconfiando, ¿no? Tal vez incredulidad, miraba a los reyes que lo iban a atacar y tal vez tenía temor, no sé. Pero esa era la actitud de Acaz. Y aunque él no quiso pedir la señal, Dios, por su propia iniciativa, le da la señal. Y por eso entra el verso 14, ¿no? Que dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En este caso era una señal que iba a ocurrir, porque está todo este tema con el rey Acaz y le dice: el Señor te dará esta señal. Ahora, en el siguiente verso que vamos a leer, ya es una señal que ocurrió. Y nos vamos a Mateo 1:23, que dice, cita a Isaías, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Mateo ya está citando este pasaje en Isaías, pero como ahora estamos en el Nuevo Testamento, que en su mayoría se estaba escribiendo en griego, que era como quien dice el inglés, ¿no? Ese idioma que más gente conocía. Por eso aquí en esta parte sí nos dice lo que significa el nombre. Allá no, allá estaba en su idioma original y pues quienes los leían sabían qué significaba eso, pero ahora como quien dice para nosotros nos pone qué significa Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, para el rey Acaz, esta iba a ser la señal de victoria sobre sus enemigos. Y para nosotros, Jesús es la señal también de victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestro pecado, sobre la muerte. Vean cómo se une y para qué le iba a ser, ¿verdad? De nuevo, la señal de que sus enemigos no le iban a vencer. Y para nosotros hoy es la señal de victoria sobre nuestro pecado cuando le recibimos. Entonces nosotros tenemos la victoria en Jesús.
porque Dios está con nosotros. Jesús es Dios. De nuevo, nosotros tenemos la victoria en Jesús porque Dios está con nosotros. Ahora, se entiende que Jesús nació entre los meses de junio y octubre. Por ciertos indicios, ciertas cosas que las historias, cuando lo leemos y conectamos, pues habían algunos temas de cosechas, habían pastores en el campo, se había dado un censo de un emperador que había mandado a hacer un censo, y cuando unen todos esos puntos es como que, bueno, no pareciera que fuera en esa época, ¿no? Mucho menos el 25, pero lo que realmente nosotros estamos celebrando es lo que Jesús era, o es, mejor dicho, lo que Jesús es, lo que venía a ser y lo que hizo por nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos hoy. O el 25, si lo quieres ver así, pero en la época navideña lo que celebramos es realmente a Jesús. Eso es lo importante, eso es lo realmente importante, y por eso les decía al inicio, Jesús es la razón de la temporada, no al revés. Entonces celebramos su nacimiento porque la Virgen concibió y dio a luz al Hijo que llamaría Emmanuel. Y celebramos que Dios está con nosotros. Y si lo conectamos con otros versos que seguro has escuchado, piensa, si Dios está con nosotros, si es Dios con nosotros, como dice en Romanos, ¿quién puede estar contra nosotros? Esa es la buena noticia. Eso es lo que nosotros celebramos hoy. Y es que cuando Jesús vino al mundo, literalmente, verdaderamente, Él era Dios con nosotros. Y vamos a estar viendo más sobre esto, pero piensa en eso. Él era Dios mismo. No era solamente, como quien dice, el Hijo de Dios y ya, sino que era el Hijo de Dios, que también era Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando Él vino, eso era como tener todo el poder de Dios, todo lo que Dios es, que tal vez la magnitud de eso tal vez es superior a nuestro entendimiento, a la magnitud de lo que Dios es. Pero hoy yo quiero invitarlos a que puedan asombrarse conmigo, que podamos todos dimensionar también quién es al que realmente estamos celebrando. ¿Quién es Jesús? Y vamos a empezar ahí con el punto número 1. ¿A quién realmente celebramos? A Jesús, que siendo Dios, se acercó a mí por amor. Él siendo Dios, se acercó a mí por amor. Y es que nosotros estemos tan cerca de Dios, no es nuestro mérito. Es su mérito. Es la gracia del Señor para nosotros. Y es que Él tenía que hacerlo, porque no podía ser, Emmanuel no podía significar nosotros con Dios. Tenía que significar Dios con nosotros, porque Él fue el que decidió. Él fue el que se hizo hombre. Él fue el que te amó. Él fue el que se sacrificó. Él fue el que nos dio vida eterna cuando le creemos y le recibimos. Pero fue Él quien lo hizo. Ahora, todo esto de que siendo Dios, de que es Dios, ¿qué nos puede confirmar esto? Porque no es solo porque lo decimos y ya, no. Fíjense que en la Biblia Dios tiene diferentes nombres, diferentes formas de ser llamado que representan diferentes características del Señor. Y yo quise traer algunas para que entendamos este concepto. No son todas, porque eso es literalmente varios estudios solo hablando de los nombres y de qué significan, pero sí quise traer varios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos Elohim, que significa poderoso creador, y en Génesis 1:1 usa este nombre. En el principio creó Dios, pero ese Dios es Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, de contraste de en Colosenses 1:16, dice que todo fue creado por medio de Jesús y en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces está hablando del mismo Elohim. Otro de los nombres en el Antiguo Testamento, Jehová, que significa el yo soy. En Éxodo 3:14 dice, Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, en Juan 8:58, Jesús dice que antes de que Abraham naciera, yo soy. Está hablando del mismo.
Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, Adonai significa Señor y Maestro. En Salmo 97:5 dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y ese Señor es Señor y Maestro, Adonai. En el Nuevo Testamento, en Juan 13:13 dice, ustedes, Jesús hablando, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Otros ejemplos, Jehová Rafa significa que el Señor sana y Jesús sanaba toda enfermedad. Jehová Shalom significa que el Señor es nuestra paz y Jesús dijo, yo soy la paz. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso y Jesús dijo, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, podemos ver que Jesús está diciendo que es el mismo Dios que vemos en todo el Antiguo Testamento, solo buscando estos 3 ejemplos. Bueno, 6 ejemplos. Entonces, por eso es importante su nacimiento. ¿Quién estaba naciendo? ¿Quién iba a ser Emmanuel? ¿Por qué es que era Dios con nosotros? Porque es que era el mismo Dios que había hecho todas estas cosas y que tenía todos estos diferentes nombres. Jesús es el mismo. El Dios hecho hombre, el Dios mismo hecho carne. Y por eso, en Juan 14, Jesús dice, si me viste, has visto al Padre. Juan 14, del 6 al 7 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Está hablando de lo mismo. Es el mismo gran Dios que habíamos visto en todos los otros versos. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, porque eso es el Antiguo, pero vean todo lo que Jesús es, y esto no es todo, pero esta lista podría ser 10 veces más larga. Y los voy a mencionar rápido. Dice, Colosenses 1:15, Jesús es el primogénito de la creación. Efesios 1:22, es la cabeza de la iglesia. Hechos 3:14, Jesús es el santo. Hechos 10:42, Jesús es el gran juez. Primera de Timoteo 6:15, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Lucas 1:35, Jesús es el Hijo de Dios. Juan 5:27, Jesús es el Hijo del Hombre. Juan 1:1, Jesús es la palabra. Apocalipsis 19:13, Jesús es la palabra de Dios. Primera de Juan 1, Jesús es la palabra de vida. En Apocalipsis 1, Jesús es Alfa y Omega. Mateo 1:23, que lo leímos hace un rato, Jesús es Emmanuel. Juan 8:58, Jesús es el gran yo soy. Hechos 10:36, Jesús es el Señor de todo. Primera de Juan 5:20, Jesús es el verdadero. Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Juan 6:35, Jesús es aliento de vida. Mateo 9:15, Jesús es el novio. Romanos 11:26, Jesús es el que libera. Juan 10:11, Jesús es el buen pastor. Hebreos 2:17, Jesús es el sumo sacerdote. Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios. Primera de Timoteo 2:5, Jesús es el mediador. Primera de Corintios 10:4, Jesús es la roca. Juan 11, Jesús es la resurrección y la vida. Juan 15:1, Jesús es la verdadera viña. Y Mateo 1, Jesús es el Salvador. Por eso celebramos. Celebramos a que tenemos al gran yo soy, a que tenemos al mediador, al buen pastor, al sumo sacerdote, el que libera, al alfa y omega, al palabras de vida, al rey de reyes y señor de señores, al santo. A ese es que celebramos y por eso es que celebramos al Dios con nosotros. Por eso celebramos. De nuevo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendamos, dimensionemos a quién es que celebramos, a quién es que estamos celebrando en esta temporada. De nuevo, quiero invitarlos a que podamos asombrarnos y dimensionar quién es al que realmente celebramos. Número 2, al que celebramos a Jesús que vivió como hombre para entendernos. A Jesús, y anota ahí, que vivió como hombre para entendernos. Yo creo que Jesús, Él podría haber venido y hacer lo que hizo sin haber vivido
como nosotros, sin entendernos. Y vamos a leer más adelante qué es eso de entendernos. E igual sacrificarse y darnos el perdón y darnos la salvación a través de su sacrificio. Y yo creo que eso igual hubiera sido increíble, o sea, que nos diera la salvación como lo es hoy. Pero encima de eso, y esto es algo que muchas veces los jueves resalto, ¿no? Y es como tú lees algo, algún verso y ves lo que Jesús hace y te podrías quedar ahí, es algo increíble, pero el verso continúa y es como que es sobre lo que está diciendo, es como que se desborda. O sea, podría quedarse en esta parte y es algo grandioso, pero va hasta acá. Y eso es lo que yo veo con este punto, de que Él decidió vivir como nosotros, decidió entendernos, decidió vivirnos. Y aquí, en otras ocasiones, se hace mucho el símil con las hormigas, ¿no? O sea, no solo salvó el hormiguero y salvó a las hormigas, sino que decidió hacerse una hormiga, hacerse un humano y vivir como nosotros. O sea, a mí de verdad que me explota la cabeza pensando, ¿por qué? O sea, y la única respuesta a la que puedo llegar es un amor extremo, incondicional. O sea, un amor que vamos a tener que estar frente a Él para preguntarle porque no me hace sentido. Por eso es incondicional. En Jesús convivían dos naturalezas. Jesús era 100% Dios y 100% humano. No eran la misma cosa, pero en Jesús podían vivir en perfecta armonía, podían mantenerse ahí. Y hay algunas religiones que yo diría que ignoran la Biblia en el sentido de que no ven a Jesús como Dios, ¿verdad? Esta lista que vimos hace un momento podría ser, como les decía, 10 veces más larga. Y ahí me está diciendo todo lo que Jesús es y cómo es el mismo Dios. Pero, por ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, el judaísmo, muchos no ven a Jesús como Dios mismo, sino que lo ven como un gran profeta, como un gran sabio, como alguien que supo mucho, como alguien incluso que hizo milagros, pero no es Dios. Y algunas incluso lo llevan a que sí es el Hijo de Dios. No es que no es el Hijo de Dios, pero así como normal, como nosotros, el Padre y el Hijo, ¿no? Que son personas diferentes. Sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Y en Hebreos 4:15 dice, hablando de esto de vivir como nosotros, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Eso también es algo que a mí es como, wow, ¿cómo es esto? Yo ni siquiera sé si yo las he vivido todas, o sea, porque, yo creo que no, nosotros no hemos vivido todas, pero ¿cómo es que dice que Jesús vivió todas las pruebas que nosotros podemos enfrentar? A mí es algo que me sorprende y no sé cómo es que es eso, cómo es que las vivió todas. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, Él sintió, yo me imagino, cansancio, dolor, tristeza, llanto al ver su amigo que había fallecido, enojo cuando la gente estaba comerciando en el templo, fue traicionado por sus amigos, fue quebrantado, fue herido, porque era 100% hombre. Pero al mismo tiempo era 100% Dios y podía calmar el viento y el mar, por decir algo, ¿no? Y para mí, cuando yo miraba estas cosas, yo quiero darle gracias porque decidió entendernos, porque decidió, como dice el verso de Hebreos, comprender mis debilidades, enfrentarlas. O sea, es que hasta ahí lo veo, es como, podría haberlas comprendido sin vivirlas, no lo sé, supongo que sí porque es Dios. Pero no se quedó ahí como que, ok, explíquenme cuáles son todas y yo ya las voy a entender. No, las vivió. Encima de eso, porque dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas. Decidió amarnos de tal forma que vivió como nosotros, vivió en esa naturaleza 100% hombre. Y fíjense cómo lo pone Filipenses 2, del verso 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, o sea, nadie lo obligó,
Nadie le dijo que tenía que hacerlo. Él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, en el verso 6, que Él era naturalmente Dios, decidió rebajarse y tomar la actitud de siervo y hacerse semejante a nosotros. Verso 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hace ese énfasis, y muerte de cruz. O sea, no fue cualquier cosa, fue muerte de cruz. Probablemente la muerte más horrible en el momento, la forma de tortura más horrible. O sea, no es que se hizo obediente hasta la muerte en que nació, vivió, se hizo viejito y murió. No. O sea, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De esa manera Dios te ama. De esa manera Dios me ama. Rebajándose voluntariamente, tomando naturaleza de siervo, viviendo como nosotros, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aun que era Dios, que es Dios. Piensa en eso. ¿Cuánto Dios me ama? ¿Cuánto Dios decidió hacer para poder salvarnos? De nuevo, quiero invitarlos a que se asombren de lo que Jesús es y que dimensionemos a quién realmente celebramos. Número 3, ¿a quién celebramos? A Jesús, que nació, vivió, murió y resucitó por mí. Nació, vivió, murió y resucitó por mí. Piensa en esto. Cuando nace, María da luz y pasa toda la historia que conocemos, ¿no? Que está en el pesebre y que empieza a crecer, ¿no? Como cualquier niño. Es este Dios infinito, o sea, sigue siendo totalmente Dios, que crea todo lo que existe, que las cosas fueron creadas en Él, que creó las galaxias, el universo, la tierra, los cielos, todo. También creó al ser humano, a sus padres, que fue, ¿verdad? Sabemos que es lo único creado a la imagen y semejanza de Él, los seres humanos, el ser humano, tal como Dios es. Y porque fuimos creados así, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, cuando Adán y Eva pecan, son separados de Dios. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque el pecado crea una división. Aquí está Dios, aquí soy yo o el ser humano. Con el pecado no se puede juntar. Dios no puede estar cerca del pecado. Y nosotros, como vimos que decía David, desde que nacemos, desde antes de nacer, desde la concepción, somos pecadores. Crea una división porque Dios es santo, Dios es perfecto y no puede tener ninguna relación con el pecado, ninguna, 0%. Nosotros en algunas situaciones es como que cedemos un poquito, como que bueno, no es tan malo, no sé, pero cedemos. Dios no puede ceder, con el pecado no puede. Y fíjense que a través del Antiguo Testamento vemos cómo Dios está haciendo diferentes cosas para restaurar la relación con el ser humano. Busca siempre y ama incondicionalmente al ser humano a pesar de la rebeldía, a pesar del pecado, a pesar de tantas cosas. Y siempre en historias que vemos el pueblo de Israel y vemos, no sé, cuando están siendo guiados por Moisés, por ejemplo, es como que, yo he vivido eso, ¿no? Y estoy leyendo algo, ¿qué gente esta? ¿Cómo es que acaban de ver esto? Dios acaba de abrir el mar, Dios acaba de hacer esto. Y el siguiente capítulo ya están adorando a otros dioses. Pero pónganse a pensar en esto. Nosotros somos exactamente igual. Solo que no hemos visto que el mar se abrió. Pero Dios nos saca de eso tan horrible en nuestra vida. Nos ama de tal forma. Y al siguiente momento estamos en pecado. Estamos apartados del Señor. Somos en una medida iguales, ¿no? Pero Él siempre estuvo buscando esta restauración. En ese momento se sacrificaban animales
pero el humano no quedaba realmente limpio, porque tenía que estarlo haciendo, ¿no? Y tenía que ir y sacrificar, y ya sabemos lo que se hacía en ese momento. Recuerden que Dios condena el pecado, y desde que nacemos pues estamos en pecado. Pero, y este es un pero bien grande, bien grandote, que está ocurriendo todo esto con el pecado y Dios no puede soportar el pecado. Pero, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la única forma para que la humanidad pueda ser salva es porque tenía que haber un sacrificio perfecto. No había otra forma. ¿Y cuál fue ese sacrificio perfecto? Que Dios mismo se hizo el sacrificio perfecto. Él tomó la decisión de hacerse el sacrificio. Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Es decir, ese hijo que era 100% Dios y 100% hombre, vino al mundo para hacerse el sacrificio perfecto y poder totalmente y como finalmente limpiarnos de nuestros pecados. Y que eso es lo único que iba a satisfacer lo que Dios quería, para limpiar el pecado, ¿no? Y por eso él iba a ser, este hijo, iba a ser llamado Emmanuel. Dios mismo decidiendo hacer, amándonos, Dios con nosotros. O sea, ¿entiendes cuánto Dios te ama, cuánto Dios hizo para que podamos pasar una eternidad con Él? Y por eso les he estado diciendo, valoremos a Cristo, maravillémonos, asombrémonos, dimensionemos lo que Cristo es. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes tu condición de pecado, tu necesidad de algo que te saque del pecado, que es Jesús, que realmente solo Jesús me va a poder sacar del pecado y me va a poder limpiar delante de Dios. Cuando tú entiendes esto y lo crees en tu corazón y entiendes y recibes el regalo que Jesús hizo en la cruz, además de que Jesús es Dios con nosotros, ahora pasa a ser también Dios en nosotros, con su Espíritu Santo, cuando lo manda a morar en ti. Cuando ponemos nuestra fe en Él y recibimos ese regalo, ya también es Dios en nosotros. Entonces Jesús, de nuevo, por su naturaleza de Dios y por lo que Él es que tomó estas decisiones, los 3 puntos que vimos. Es porque tomó las decisiones por amor a nosotros, porque Él era Dios y podía hacerlo y decidió hacerlo. Y las que vimos, que a Jesús, que siendo Dios se acercó a mí, a Jesús que vivió como hombre para entenderme, a Jesús que nació, vivió, murió y resucitó por mí. Por eso celebramos a Jesús en la Navidad, en la temporada navideña. Por eso cantamos las canciones, porque por su amor y por su sacrificio es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Y algo que me encanta pensar es esto. Cuando yo me acerco al Señor, cuando ya yo tengo a Jesús, yo no me acerco con mi cabeza agachada por mi pecado, sino que me acerco con mi cabeza en alto, en Jesucristo, porque Él me limpió, porque Él me perdonó y porque Dios me ve totalmente limpio, perfecto, blanco, sin mancha, por lo que hizo Jesús. Entonces, celebremos porque tenemos a Dios con nosotros y en nosotros cuando confiamos en Él. Entonces, a partir de hoy, celebra y valora a Jesucristo, que cumplió esa profecía, se hizo hombre voluntariamente, nació, se acercó a ti, te amó, vivió como tú, murió y resucitó por ti. Y lo que les decía hace un momento, que hasta ahí podría ser increíble, se va más allá y envía a su Espíritu Santo a vivir en nosotros. El mismo poder que lo levantó de los muertos está en nosotros cuando confiamos en Él. Entonces, esta Navidad, esta época, valoremos ese diamante
que vemos ahí, ese hermoso diamante que es Jesús. Y pregúntate, mientras vivimos la temporada que es hermosa y que debemos vivirla y celebrarla, y mientras compras los regalos, mientras haces la comida, mientras estás con la familia, pregúntate, ¿estás dejando que la luz verdadera de Jesús brille en ti, en tu vida, que alumbre tu vida? ¿Y estás compartiendo ese gran tesoro, ese gran diamante a otros? Pensemos en eso, en el diamante hermoso que es Jesús y que nosotros sabemos dónde está en la mina. Nosotros sabemos, ahí está. Así que dejemos que su luz nos alumbre, dejemos que su luz nos cambie y entendamos lo que Él hizo por nosotros por amor. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque fuiste más allá, Señor, porque decidiste darte tú mismo por amor a mí. Gracias por Jesús. Gracias porque Él decidió amarme. Gracias por cada una de las cosas que has hecho, que estás haciendo y que vas a hacer por nosotros, Señor. Jesús, queremos amarte, queremos vivirte, queremos que nos transformes, que nuestra vida sea renovada, que nuestra vida sea diferente para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Gracias por darte voluntariamente y vivir como nosotros, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Cambia nuestro corazón y danos esa vida plena y abundante que tú quieres que vivamos, Señor. Libres del pecado, donde no nos controla el pecado, Señor, donde te amamos, te obedecemos, te servimos a otros y nos gozamos, Señor, en esa vida hermosa que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a verte como ese diamante precioso en esa mina, Señor, y a dejar que tu luz nos alumbre y a dejar y compartir esa luz a los demás. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por entregarte. Te oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén.